Hola, muy buenas a todas, gente oyente, bienvenidos una vez más a este podcast. Espero hayan tenido una semana muy tranquila, una semana relajada dentro de lo que se puede, ¿no? Hoy, al igual que en el capítulo pasado, vamos a estar hablando a corazón abierto, pero esta vez de una perspectiva totalmente distinta a la vez pasada. En el capítulo anterior estuvimos escuchando a Ervin, que en su vida pasada era el bravucón, era quien jugaba con los sentimientos de las personas. Pero ahora, ¿qué hay del otro lado de la moneda? ¿Qué hay cuando somos nosotros los que sufrimos? Bueno, pues Areli nos va a contar un poco más de esto y nos va a estar contando a corazón abierto. Pero antes, ¿qué tal, Warney? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te pareció este capítulo? Bueno, no, ¿sabes qué? ¿Qué tal la semana? ¿Sí? Hola Javier, sí, gracias a Dios ha sido una semana bastante fructífera, bastante enriquecedora, bendecida, en la cual de manera personal te puedo decir que he visto la mano del Señor actuando de manera poderosa y tangible en diversos aspectos que he tenido que enfrentar durante esta semana. Y bueno, estoy bastante contento, bastante complacido del testimonio que vamos a escuchar a continuación. Es un testimonio de una persona a la cual tengo demasiado cariño, demasiado aprecio y que creo que el Señor la ha puesto en mi vida en el momento que necesitaba, tanto ella como yo, y hemos creado una amistad bastante bonita. Así que escuchemos este testimonio tan bello que se nos ha mostrado para este capítulo de Un Podcast Más. Bueno, Arely Rodríguez, antes de conocer al Señor, era una mujer, bueno, todavía lo soy, una mujer guerrera, una mujer demasiado chapalante, como decimos en Venezuela, y una persona que creía tener el control de todo y que abarcaba todo, ¿okay? Creía que yo podía sola con todo y todo lo tenía que hacer en mis fuerzas y todo se tenía que hacer, porque soy hija de una madre soltera. Mi matrimonio fracasó y tuve que enfrentarme a la vida sola y bueno, ese fracaso matrimonial me convirtió en una persona bien, me probó lo fuerte que era, lo frágil que son las cosas y lo que tenía que salir para adelante con 2 hijos a como era el lugar, pues. Entonces, pues, conocí al Señor en un desierto que fue mi matrimonio. Mi matrimonio, yo creo que en este momento puedo decir que tal vez el hombre con el que me casé no era el que el Señor quería para mí, pero yo me empeñé tanto, me enamoré tanto y me casé con ese hombre. Y las pruebas están es que al mes de estar casados nos separamos por primera vez. Estuvimos un mes separados y después volvimos. Y bueno, el matrimonio venía con muchas fallas, no puedo decir que todo fue malo, pero sí hubo muchas fallas, había muchas diferencias de educación, muchas diferencias de hábitos y muchas diferencias de madurez. Entonces, bueno, como dicen en Venezuela, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y bueno, terminó rompiéndose, un buen día me tocaron la puerta. Una mujer en la puerta de mi casa, que ya yo conocía, por supuesto, fue a decirme que era la amante de mi marido, y de allí para abajo se desencadenaron una serie de hechos que no puedes ni siquiera explicarte. Una telenovela mexicana con villana y todo, cosas absurdas que pasaron, cosas que yo creo que no le pasan a nadie, que me pasan solo a mí. Ah, bueno, y a la pastora Yesenia Ten. Mi ex esposo me puso los cuernos con mi peor enemiga, una mujer que me persiguió por toda Caracas, una mujer que me perseguía, que iba al cine detrás de mí, que iba al centro comercial, que iba al automercado, que si estaba en un parque aparecía en un parque, que si estaba en un restaurante aparecía en un restaurante, en fin, cosas terroríficas. Creo que el Señor llegó a mi vida en el momento en que yo quedé embarazada de mi segundo hijo, en medio de la separación. Mi hijo es la prueba más grande de la existencia de Dios. Estando embarazada de mi hijo, me puse la vacuna de la rubiola, que es una vacuna mortal para los fetos, y no sabía que estaba embarazada. Y me puse la vacuna, y bueno, la vacuna me dio algunas reacciones, no podía dormir porque tenía el problema matrimonial. Empecé a tomar Lexotanil, que bueno, como tú sabes, son opioides, son pastillas para dormir, y yo tomaba Lexotanil y bueno, muchas otras cosas porque no conseguía tranquilizar el tormento que tenía por dentro con la relación. Fue un embarazo sumamente sufrido, lloré demasiado. Me separé, estaba separada de mi ex esposo y tenía mucho dolor por todo lo que estaba pasando, mucho dolor porque no era esa la manera como quería tener un hijo. Él no quería que tuviera mi hijo, entonces eso me causó más dolor aún, pero yo sabía desde el momento que tuve a mi hijo que
que yo lo amaba y lo iba a tener. Entonces empecé un embarazo bien sufrido, ¿no? Y estando en ese embarazo yo me mudé. Me mudé, dejé mi casa, como por decirte, o sea, yo vivía en Miami y me mudé para Kendall, ¿ok? Me mudé para Kendall, para un apartamento que tenía, huyendo del problema, escondiéndome, no quería que nadie me viera, me daba vergüenza lo que me estaba pasando y encima había quedado embarazada, entonces fui a esconderme en un apartamento, ¿ok? Dejé el trabajo, dejé todo. Y allí empecé mi sufrimiento, pasaba mi día acostada, me levantaba a llevar a mi hija al colegio, la cambié de colegio y Dios es tan grande y tan bueno que yo me mudé para ese sitio, no conocía a nadie y inscribí a mi hija en un preescolar y en el preescolar la maestra de mi hija era cristiana. Y la maestra un día me vio con mi barriga, yo no me imagino la cara que yo tenía, y ella me abordó y empezó a hablar conmigo, y me hablaba de Sofía, de las cosas que le decía a Sofía. Sofía era una niña muy despierta, siempre ha sido una niña muy madura y muy inteligente, y poco a poco fue hablando conmigo y abordamos el tema de la separación, del dolor que yo tenía. Yo me derretí llorando por lo que estaba pasando y esa mujer fue una luz en medio de la oscuridad. Fue la mujer que me llevó a la iglesia, fue la mujer que me ayudó a entender, porque yo llegué a un momento en que mi dolor era tan grande que yo empecé a hacerme daño, porque quería que el dolor que sentía por fuera fuera más grande del que yo tenía por dentro. Mi hija estaba sufriendo, sufría 2 veces porque sufría por mi hija y sufría por mí. Mi hija decía muchas cosas porque mi hija se daba cuenta de lo que estaba pasando, porque mi hija estaba en la casa cuando la mujer fue, y esta mujer nunca se ocultó, fue al colegio, fue a todas partes, fueron muchísimas cosas y mi hija lloraba. Mi hija me decía que qué tenía en el pecho que le dolía, que qué tenía en el cuerpo, que esa parte del cuerpo que le dolía, y te puedes imaginar ver a tu hijo sufriendo, ¿no? Entonces el sufrimiento que tenía era muy grande y esa mujer me ayudó a transitar ese desierto y conseguí un poco de equilibrio y paz, una paz que yo no entendía cuando conocí al Señor. Eso fue mi encuentro con el Señor. Bueno, a partir de ese momento empecé a caminar con el Señor. Pasé 5 años orando por un matrimonio que terminó acabándose. De esos 5 años, 3 vivimos en aparente felicidad, en aparente calma, pero la relación se volvió a descoser por la misma persona y yo terminé poniéndole punto final, porque de ahí en adelante pasó un año más en que fue una tortura de muchos maltratos, de maltrato a nivel psicológico, hubo algo de maltrato físico. Entonces yo siento que se me rompió algo por dentro y decidí divorciarme, porque no podía entender cómo el amor podía doler tanto y no podía entender, después de tanto orar, después de hacer tanto ayuno, después de que todo el mundo oraba, mi matrimonio no era restaurado. Entonces mi mamá es de la sana doctrina, me decía que no me podía divorciar, no me podía divorciar, en la iglesia no te puedes divorciar, no te puedes divorciar. Entonces yo decidí alejarme de la iglesia, porque esa iglesia no me permitía divorciarme. Yo necesitaba divorciarme para sanearme, necesitaba estar tranquila. Y el camino que tomé fue alejarme de la iglesia y me divorcié. Me divorcié y sentí que me quité un peso muy grande de encima. Comencé una nueva vida, pero comencé una nueva vida abarcando mucho más de lo que abarcaba antes, porque comencé una nueva vida siendo una mujer más fuerte, demasiado fuerte. Yo suelo ser muy honesta, me convertí en una mujer muy honesta, muy dura para hablar, muy dura para ubicar a las personas en tiempo y espacio. No dejaba que nadie se me acercara porque no quería, me puse un caparazón muy fuerte, no dejaba que nadie llegara a mis sentimientos porque no quería que nadie más me lastimara, porque había sufrido demasiado. Y bueno, me volví la supermujer, la supermujer que trabajaba, que se paraba desde las 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, recogía a sus hijos, hacía desayuno, hacía almuerzo, montaba a sus muchachos en un carro, los acomodaba, se iba al colegio los muchachos, los dejaba tempranito, les cepillaba los dientes, los vestía, los dejaba en el colegio, salía corriendo a trabajar, me montaba en mis zapatos altos y pasaba todo el día en una oficina, porque entonces era una ejecutiva, y estudiaba, buscaba a mis muchachos en el colegio, los llevaba otra vez a la casa, hacíamos tareas, hacía comida, bañaba a mis muchachos y me acostaba agotada a las 9 de la noche. El fin de semana estudiaba. Bueno, como pude fui haciendo mi vida de nuevo, reconstruyendo los pedacitos, y bueno, educando a mis hijos, pues criando a mis hijos, pero en ese proceso fui dejando al Señor detrás. Tuve varios encuentros, tuve varios romances con el Señor de nuevo, lo busqué, pero no era duradero, porque el ritmo de vida que tenía me absorbía todo. Me absorbía todo el tiempo que tenía. El domingo estaba sumamente cansada para ir a la iglesia, porque entonces el sábado estudiaba hasta tarde, dejaba a mis hijos con mi mamá para entonces poder sacar otra carrera, y no tenía tiempo. El domingo estaba demasiado cansada para ir a la iglesia, y bueno, así fui cayendo una y otra vez y comenzaba otra vez, pero entonces no era duradero hasta el año pasado. El año pasado, en medio de la enfermedad de mi hermano,
ya yo te conté de la muerte de mi hermano, yo le pedí al Señor que me permitiera ver a mi hermano vivo. Le pedí al Señor que me ayudara, le pedí al Señor que sanara a mi hermano. Y le hice la promesa de que yo iba a vivir para él. Lamentablemente mi hermano no se salvó, porque bueno, unas son las cosas que uno quiere y otras son las que Dios tiene destinadas, pues. Pero siento que tuvo mucho que ver mi vida en todo esto, porque mi hermano tenía 2 años diciéndome que me viniera para Estados Unidos, vente, pero yo estaba demasiado cómoda en Venezuela y le ponía mil excusas: sí, me voy a ir en unos meses, sí, en enero me voy, déjame arreglar las cosas, sí, déjame arreglar el apartamento nuevo que compramos, sí, déjame hacer esto, sí, hermano, voy a vender los carros, sí, me voy a ir, sí, me voy a ir. Y yo siento que Dios me quería sacar de Venezuela, porque mucha gente me lo dijo, una amiga que vive en Orlando también me dijo que me viniera, una persona con la que yo estaba saliendo que vive en Fort Lauderdale también me dijo que me viniera. O sea, muchas personas: te vamos a ayudar, vente, pero yo no quería, porque yo estaba negada. Yo decía, yo no me quiero ir ilegal a ningún país. La gente migraba en Venezuela y yo no me quería venir, porque bueno, yo tampoco era que estaba pasando, no me estaba muriendo de hambre, pues, pero no es fácil vivir en Venezuela. Y siento que Dios a mí me arrancó de Venezuela de una manera sobrenatural. La visa a mí me la aprobaron en 2 días. Y el mismo día que me entregaron el pasaporte y la visa, viajé a Miami. O sea, fue todo en tiempo récord, una cosa increíble. Mi mamá no pudo venir, el pasaporte de mi mamá se perdió. Y una vez que yo me monté en el avión, el pasaporte de mi mamá se lo entregaron. Entonces, yo siento que hubo ahí algo que no entendí. Yo llegué sola aquí a Miami, mi mamá llegó un día después. Entonces, una vez que estuve aquí en Miami, mi familia me dijo que me quedara, que me había abierto las puertas, que mi hermano había hecho tanto para que yo me viniera y que aprovechara y me quedara. Automáticamente con eso fue una cosa de Dios. Estando yo aquí 15 días después, 20 días después de que yo llegué al país, aprobaron lo del paro humanitario, con lo que pude hacer el papeleo para pedir a mis hijos. Fue algo bien extraño, ¿no? Porque yo siento que Dios de alguna manera me quería sacar de Venezuela. Todo se dio en armonía perfecta para que yo estuviese aquí. Y estando aquí ya estaba de romance con Dios, porque yo le había prometido que yo iba a vivir para Él. Y empecé a sentir una necesidad de Dios que no puedes imaginar, la necesidad que yo tenía de Dios. Yo sentía que lo único que yo necesitaba en mi vida era Dios. No necesitaba nada más. Yo no extrañaba Venezuela, extraño a mi mamá y obviamente extraño a mis hijos, pero yo no extrañaba Venezuela. Lo único que extrañaba era tener comunión con Dios. Necesitaba esa paz, necesitaba esa comunión con Dios y le pedí a Dios. Dios tiene un sentido del humor negro. Le pedí a Dios todos los días tiempo para congregarme. Y estaba trabajando en un hotel y los domingos era imposible, porque los domingos la gente hacía los check-outs y se iba y teníamos que estar en el hotel. Pues entonces, tanto pedirle a Dios, Dios me dejó sin trabajo. Me quedé sin trabajo y comencé a asistir a la iglesia. Dije, yo voy a comenzar a asistir a la iglesia. Fui a una iglesia muy bonita que se llama Emanuel, que me llevó mi tía, pero sentí que ese no era mi lugar y empecé a buscar iglesia. Mi queridísimo amigo Werner Lobo me invitó a una iglesia donde estoy asistiendo ahorita y empecé a congregarme. Siento que estoy en el lugar indicado y todos los días le pido a Dios que me ayude a menguar para que Él crezca dentro de mí. Bueno, mira, Arelis ha sido una mujer que creció con una vocecita en la cabeza. En mi familia la cosa es difícil, porque yo no tengo una familia fácil. Son buenos, pero son difíciles. Son muy duros para hablar. Y yo crecí con una vocecita en la cabeza que me decía que yo no tenía nada, no servía para nada. Y he peleado toda la vida contra esa vocecita, ¿sabes? Contra esa vocecita que me decía eso, tratando de mostrarme a mí misma que yo sí sirvo, ¿no? Pidiéndole a Dios que me quite esa sensación y aquí estoy, vivo luchando contra eso, leyendo todo lo que puedo, aprendiendo, estudiando todo lo que puedo para, de alguna manera, probarme a mí misma que yo sí puedo, yo sí sirvo, yo sí valgo, yo sí. Bueno, ha sido difícil porque fue algo que también se reafirmó en el proceso del divorcio. Mi ex me dijo muchísimas cosas como esas y lamentablemente uno siempre se cree lo mejor, lo peor. Tú nunca te crees lo bueno, siempre te crees lo malo. Ahorita estoy en el proceso de entender que para Dios soy perfecta, que para Dios no me falta nada. Todas las noches le pido que me diga qué puedo hacer, qué quiere que haga. Le digo, Dios mío, háblame mientras
mientras duermo y dime qué quieres que haga. ¿Qué hago, mi Dios? ¿Qué habilidad me diste para yo dedicártela a ti, para yo hacerlo? Y no encontraba esa habilidad. Decía, no tengo nada que ofrecerle al Señor. No tengo nada que darle. Y en estos días me acordé de que sí, de que Dios a mí me dio un corazón de servicio, de que a mí me gusta servir, a mí me gusta ayudar. Estuve mucho tiempo haciéndolo en mi país y no me acordaba de eso, ¿sabes? De que yo estaba con mi fundación y me gustaba ayudar a los niños enfermos, a la gente de la calle, a la gente de bajos recursos. Había olvidado esa parte de mi vida, ¿sabes? Así como que la dejé por esta nueva etapa que estoy viviendo, la había dejado olvidada, esa parte del servicio, de servir a tu prójimo. Y le dije, sí, Señor, yo puedo servirte. Y en estos momentos estoy sirviendo en la iglesia. Estoy en la parte de conexión bienvenida, recibiendo a las personas que reciben al Señor. Las llevamos hasta el sitio donde se les hace el regalo, se les toma los datos, se hace una oración por ellos y estoy feliz haciendo esto. Espero que Dios me lleve a hacer muchas más cosas, que me muestre de qué manera yo puedo ofrecerle algo más por todo lo que Él ha hecho por mí. Me veo sirviéndole, me veo haciendo esto, me veo trabajando para el Señor, me veo dedicándole mi vida a Dios, porque eso es lo que quiero. No quiero alejarme de Él, no quiero volverme a alejar, quiero elegirlo todos los días, quiero estar con Él. Muchas gracias, Arely, por haber compartido este espacio con nosotros. Es increíble, hermano. Es increíble cómo escuchamos historias como esta, historias de esfuerzos, de luchas, y que muchas veces creemos y pensamos que estamos solos. Muchas veces creemos y pensamos de que no somos capaces. Y creo que eso es normal porque es una parte humana que tenemos. Pero el Dios que creemos, el Dios en el cual nos movemos, nos ratifica que siempre está presente en nuestra vida. No importa la adversidad, no importa las circunstancias que estamos pasando, el Señor siempre nos lleva de la mano. Gracias por sumarte a esta aventura de un podcast más. Hasta la próxima.